Hola, ¿cómo están? En esta ocasión abordaremos las curvas del ventilador, la interpretación y el análisis. Decidí dividir. La interpretación de las curvas del ventilador tiene varias aplicaciones clínicas, entre ellas el diagnóstico de alarmas, de patrones obstructivos, de atrapamiento de aire, de sobredistensión pulmonar, secreciones del circuito e interacciones ventilador-paciente. Cuando ustedes vean la pantalla de un ventilador, deben distinguir los tipos de curvas y lazos. Tenemos tres tipos de curvas. Estas primeras curvas se llaman curvas escalares, que son ondas que van a representar la presión, el flujo o el volumen. En el eje de las Y, presión, flujo y volumen. Y en el eje de las X van a estar graficadas contra el tiempo. Esta es la curva de presión que tiene una rama inspiratoria y una rama expiratoria. Esta es la curva de flujo y esta es la curva de volumen. Todas las presiones están graficadas en el eje de las y el tiempo está graficado en el eje de las X. También tenemos otro tipo de curvas que le llamamos lazos y estos lazos son de dos tipos. El lazo presión-volumen, presión en el eje de las X, volumen en el eje de las Y, que grafica la rama inspiratoria ascendente y una rama expiratoria descendente. Y el lazo flujo-volumen, flujo en el eje de las Y volumen en el eje de las X, también con una rama inspiratoria ascendente y una rama expiratoria descendente. Iniciaré con las curvas de presión-tiempo en esta parte 1 de la presentación. Las curvas de presión-tiempo son curvas importantes ya que traducen los cambios en la presión de la vía aérea durante un ciclo respiratorio. En estos videos vemos dos modos, un modo controlado por presión, el de arriba, y un modo controlado por volumen. Observen la primera onda, la primera curva es una curva de presión. Presión, acuérdense siempre, presión va en el eje de las Y tiempo va en el eje de las X. Observamos un ascenso de la presión hasta que alcanza una presión pico máxima y también tenemos la caída de esa presión dada por la presión expiratoria. Aquí es muy importante distinguir los modos ventilatorios, ya que el modo de presión, la curva, va a tener un aplanamiento, que significa que la presión se mantiene durante toda la inspiración. Y en la curva de presión-volumen, la curva va a ser ligeramente diferente porque nos va a mostrar otros picos y otros descensos que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Pero ustedes siempre localicen la primera onda, bueno, puede estar en diferente posición, pero localicen la onda de presión-tiempo. Localicen el ascenso de la presión inspiratoria hasta que llega la presión pico, presión máxima, y localicen la presión expiratoria. En esta gráfica les muestro una curva de presión-tiempo, pero en un modo controlado por volumen. En el modo controlado por volumen tenemos el inicio de la inspiración, el ascenso hasta la presión máxima o la presión pico, después un descenso hasta la presión plató, que se observa como una meseta, y finalmente la fase expiratoria. Entonces es muy importante distinguir en qué modo está programado el paciente, en control volumen o en control presión, puesto que las curvas de presión-tiempo van a tener ciertas características dependiendo el tipo o el modo ventilatorio. Entonces este es modo control por volumen. Y hay presiones que son importantes distinguir, entre ellas la presión pico o la presión máxima, la presión plató y la presión positiva al final de la expiración, como lo marca este esquema.
Ahora, la curva de presión-tiempo es muy útil para distinguir rápidamente la modalidad ventilatoria. Si yo veo que la curva de presión-tiempo es cuadrada como esta, entonces estoy en un modo ventilatorio controlado por presión. Pero si yo veo que la curva de presión-tiempo tiene un inicio de la inspiración, un ascenso hasta la presión máxima, el descenso hasta la presión plató y la fase expiratoria, entonces estoy ante un modo controlado por volumen. También nos permite distinguir respiraciones realizadas por el ventilador y las realizadas por el paciente. Este es un modo controlado por volumen. Aquí no se ve tanto el descenso de la presión hasta la presión meseta, porque este modo no tiene programado pausa inspiratoria. Cuando tenemos programada la pausa inspiratoria, podemos distinguir mejor la caída hacia la presión meseta. Este es una ventilación controlada y este que tiene un piquito al inicio de la fase inspiratoria representa el esfuerzo del paciente. Esta es una ventilación espontánea del paciente. También nos sirve para sospechar la existencia de una resistencia aumentada en la vía aérea. ¿Por qué? Porque la diferencia o el gradiente entre la presión pico y la presión plató representa gráficamente la resistencia dentro de la vía aérea. Si este gradiente se alarga o se hace más grande, estaremos probablemente ante un problema de aumento de resistencia. El incremento en la presión pico sin un cambio en la presión meseta, porque ésta se mantiene constante, nos va a hablar de una mayor resistencia dentro de la vía aérea. Por ejemplo, este es un esquema de una presión normal. Cuando hay un aumento de la resistencia, hay un incremento de la presión pico y la presión meseta se mantiene relativamente constante. Si observamos esta curva de ventilador, nosotros estábamos viendo curvas de presión flujo normales y de repente hubo súbitamente un incremento en la presión. La presión pico en este caso fue 31 y la presión plató se mantenía en 11, es decir, el gradiente entre la presión pico y la presión plató se hizo más grande y eso nos da un dato de aumento de la resistencia de la vía aérea. Si nosotros vemos este incremento de aumento del gradiente entre la presión pico y la presión meseta, entonces, ¿qué debemos hacer? Descartar que la cánula orotraqueal probablemente esté doblada, que puede estar obstruida por tapones de moco que no hayan sido aspirados. Una obstrucción en el circuito puede ser en las trampas o puede ser en alguna de las válvulas o en el filtro que está conectado al tubo, o que el paciente tenga un fenómeno de broncoespasmo. También las curvas de presión-tiempo nos sirven para distinguir fugas, es decir, si nosotros vemos una curva de presión-tiempo en el cual se le imposibilite alcanzar o mantener una presión pico o una meseta estable, probablemente haya fuga dentro de algún componente del circuito, ya sea el tubo, el globo o el mismo circuito que va conectado al ventilador. Hay una imposibilidad de alcanzar una presión pico mantenida o una meseta estable. Entonces, esto traduce fugas. Si tienes alguna duda, me puedes contactar a este mail gudiyasi@hotmail.com. Muchas gracias. Vamos a continuar con la parte 2.